Ahora. Ahora me vas a escuchar, tío. Me acerco un poco el micro. Hola, Andrea, ¿qué tal? ¿Hacemos prueba? Bienvenidos al Campeonato Nacional Segunda División Fútbol Playa masculino con este primer encuentro que va a disputar el Club Deportivo Santa María Club de Fútbol contra la Asociación Deportiva El Viso. El Viso, que la temporada pasada consiguió llegar a la segunda fase. Espectacular el juego del equipo. Luego repasaremos altas y bajas porque llega el gol. ¡Gol de Antonio Navarro! ¡No! Que adelanta el jugador franquicia de los chicos del Viso, que se adelanta en el marcador. Qué bonito. Andrea, por favor, consígueme las alineaciones. Tengo parte del Viso porque los conozco, pero a los Santa María estos no los he visto en mi vida, entonces, porfa. A ver si pueden los cámaras. Es que si no voy a decir el dorsal 5 y el dorsal 8. O sea, es que va a ser un... Gracias, Andrea, guapo. Claro, pero lo bonito es intentar no tirar de dorsales. Ahí está la historia. Bueno, siempre con Fútbol Playa es la misma historia. Pero vale, ok. Venga, hasta luego, guapo.
Buenas tardes, bienvenidos al espectáculo del fútbol playa en este país, en nuestra España, en esta plaza de toros del puerto de Santa María, donde vamos a poder vivir un partido sensacional entre el Club Deportivo Santa María Club de Fútbol contra un clásico como es la Asociación Deportiva El Viso. Iremos ya comentando todo lo que son las novedades por parte de cada uno de los equipos, de todos y cada uno de los equipos, donde hoy, precisamente hoy, es cuando comienza este torneo, esta primera fase de grupos, con dos grupos diferenciados, grupo A, grupo B. En el grupo A jugando el Torrejón, Alicante San, Playas de San Javier, Club Deportivo Rivas Jarama, Bahía de Mazarrón, Barcelona BSC, Black Wolf, Benidorm Folletes, Los Alcáceres, Spartan Beach Soccer y Mazarrón, y también Unión Deportiva Collerense. Y por parte del grupo B, con el Úbeda San Ignacio, el Club de Fútbol Fran Mejías, Atlético Rusadir, Club Deportivo Santa María Club de Fútbol, el Portuense, también el Mijas, Igicontrol Melilla, Ciudad de Cádiz, Las Favelas, Barriada La Playa y Asociación Deportiva El Viso. Pues atentos, porque vamos a ver a grandísimos jugadores. Los iremos presentando de poco en poco durante este partido sensacional, como ven, con una arena específicamente preparada para la ocasión, con lo cual nos lo vamos a pasar en grande. Y ahí vemos al conjunto, a este número 18, a Joselito del Club Deportivo Santa María. Va a partir por ahí, por la banda. De hecho, va a ser el que va a recibir el primer esférico. Arranca el partido. 12 minutos cada periodo. La bola al centro. Carril central. Intenta elevarla. Ojo a la jugada. El sombrerito es sensacional. Consigue pararla Bicho. Bicho que la busca arriba otra vez. La ocasión. Ponía la punta del pie precisamente Joselito, que es el jugador que se está moviendo más por este costado izquierdo. Buscando la pelota Pablo Fernández. Ahora iremos hablando, porque además ha habido mucho movimiento, especialmente en la Asociación Deportiva El Viso, con muchos fichajes y sobre todo manteniendo la estructura de la columna vertebral del equipo. Ojo, la pelota dentro del área. Me va a llegar fácil finalmente al guardameta de Asociación Deportiva El Viso. La elevación. Es Calonge el que la eleva. Podría buscar el disparo. No lo va a hacer. Va a enganchar Pablo Fernández, aunque se le escapa el balón. Ya verán que en muchas ocasiones vamos a ver a los porteros rematando a puerta. La temporada pasada veíamos auténticos especialistas como Biel Rus, que ponía balones desde su propia área a la mismísima escuadra. Y como íbamos confirmando, pues muchas renovaciones por parte de la Asociación Deportiva del Viso, pero quizás donde más se ha celebrado, más hemos visto en cuanto a columna vertebral, es pues Calonge en la puerta, Nono Antonio Navarro, que además jugó en categoría juvenil, es uno de los jugadores más jóvenes de la plantilla, o Andrea Coppola, el italiano, que sigue manteniéndose en el Viso, y con varios fichajes, algunos muy interesantes, como Vasco Saraiva, que lo vamos a ir viendo, Raúl Benavente, David, Fran Rivero, Fran Elvira, Bermejo, que no, Bermejo es renovación, igual que la de Plazuelo. Hoy comienza de nuevo esta aventura. Vamos a ver el remate que no conseguía llevar a puerta, precisamente Nono, el dorsal número 22, que antes comentábamos que había renovado por el conjunto de El Viso, internacional español en la categoría sub-21, y para mí uno de los grandes baluartes de futuro de
el fútbol playa nacional con muchísima calidad, con mucha calidad técnica a la hora de elevar, a la hora de conectar remates. Atentos al despeje ahora de la defensa del Santa María. Buscará esférico por la izquierda, Asociación Deportiva El Viso. Ojo el movimiento táctico, no consigue pincharla. Llegaba la carga. Será saque de puerta para Bicho. Da la cabeza Juanito, buscando otra vez a Bicho. Toca con los pies, se quedaba un poquito corto. Ahora a la mano, buscando la posición de pivote. La dejada va a conseguir cerrar Asociación Deportiva El Viso. Busca el balón nuevamente la zaga del Santa María, mientras vemos un triple cambio preparado. El disparo directamente a las manos de Calonge. A balón otra vez para la Asociación Deportiva del Viso, que está buscando ahora que se le acerque. Es Carmona, otro de los jovencísimos talentos de la Asociación Deportiva El Viso. Tanto Carmona como Antonio Navarro haciéndose con el hueco. La primera parada impresionante de Bicho, que se lanzó y lo ha anunciado. De momento doble cambio. Y ahí vemos como Calonge se le elevaba los dos toques y conseguía sacarla en última instancia Bicho. Ojo a Nono. Balón al segundo palo. No consigue rematar Pablo Fernández. Llega a la segunda jugada. Gol. Se adelanta el Club Deportivo Santa María. Cómo conseguía recoger. No podía Calonge parar ese balón. Lo recogía Dopi. Lo conseguía recoger Dopi. Bueno, Dopi, que también es conocido como Góndola, como bien están escuchando por parte del speaker de la competición. El dorsal número 17, de momento, no sé si decir que salta la sorpresa, pero sí que se adelanta, que rompe el marcador en esa jugada un tanto desgraciada por parte de la Asociación Deportiva El Viso. Dejaba el balón muy franco Calonge para que pudiera rematar el jugador del Club Deportivo Santa María. El toque de primeras. ¡Gol! Avisamos de su calidad. Y hizo un saque de medio nada habitual. Pero ¿cómo la ajustó Antonio Navarro? No, que marca el primero del partido para la Asociación Deportiva El Viso. ¡Qué barbaridad de gol! ¡Qué barbaridad de gol! Porque consiguió además, sobre todo, situar el cuerpo y el balón muy ajustado. A pesar de las dunas, a pesar de la arena, consiguió ajustarla muy bien. No. El balón al centro, puede ser bueno. La elevación, llegaba el primer empujón, la trascadita que finalmente el colegiado decide que no es falta. ¡Ojo al avance! Pues llega el segundo del Santa María. ¡Gol! En esta ocasión fue Núñez quien consiguió irse por banda. Consiguió además irse precisamente en uno. El remate cruzado que vence a Calonge. El gol de Núñez, que sube al marcador 2-1. Empieza a ponerse eléctrico el partido, empieza a ponerse de alta tensión. El remate en esta ocasión no puede responderlo tan rápidamente. Asociación Deportiva del Viso va a intentar salir el Santa María desde atrás. Busca el hueco. Ahora sí, Calonge, que pone los puños y grita. Una mezcla entre la rabia por el gol antes encajado y un poco también solicitando a sus compañeros un poco más de tensión defensiva, quizás. Da esa impresión. Ahí está Calonge.
Se le escapa el control. Busca la defensa. Se iba un poquito más para atrás. Buscaba el hueco. El disparo con la pierna izquierda. Se le escapaba el control a Vasco Saraiva. Está un tanto atenazado. Da la impresión de estar un tanto atenazado Asociación Deportiva del Viso. Además, ante el buen inicio del Club Deportivo Santa María. Carmona. Carmona para Calonge. Calonge que la eleva. Carmona que controla. Busca directamente ese control. ¡Ojo a la pelota! Se le quedaba un tanto corta por la duna. Va a buscar otra vez. Llegaba arriba Fermín, pero no conseguía controlarla. Otra vez la rotación del Club Deportivo Santa María, que está ejerciendo muchísima rotación de efectivos, apoyados en una plantilla más o menos larga. 2, 4, 6, 8, 10, 12 jugadores. Con un portero suplente tenemos a Bicho, a Jairo, con el dorsal número 1, también con el 20, el bueno de Pucci. Y ahí estamos, la bola que va a poner en juego nuevamente el Club Deportivo Santa María una vez ya hemos sobrepasado el ecuador del primer periodo. Otra vez intentando abrirse hueco. Vamos a ver si consigue elevarla. Busca el centro. Calonge que consigue controlarlo. Era difícil de controlar ese balón con la mano. Ojo a la contra. Intenta arrancar, pero no lo va a conseguir. Buen regote ahora buscando sacar la pelota controlada. Le va a dar algo de pausa. Aprovecha también para ejercer del todo la rotación de cambios por parte del entrenador del Club Deportivo Santa María. Buscaba la pelota tras la presión intensa de Carmona. Ojo a la pelota. Va a intentar llegar. No, el centro en esta ocasión no podía ser bueno, porque además llegaba muy forzado el jugador del Club Deportivo Santa María. Llegaba la pelota para Fermín. Fermín que se iba al suelo. Calonge abriendo el toque de cabeza. Puede ser bueno para Carmona. Carmona que intenta ponerlo. Será saque de esquina. Mientras estamos viendo cómo entra por primera vez al campo Raúl Benavente. También Nono, que vuelve a ponerse en la arena de esta plaza de toros del puerto de Santa María. Está amonestando verbalmente ahora el colegiado del encuentro. Está Carmona. También está su rival. Se dan la mano muy amistosamente. El balón dentro del área. No consigue bajarlo. Se va el golpe. Está solicitando falta Bicho. Haciendo una pequeña puntualización al colegiado del encuentro. Se levanta el jugador del Club Deportivo Santa María, que se dolía. Es verdad que se había caído un jugador encima de su cuerpo. Ahí lo estamos viendo. La caída de Carmona justo encima del jugador que se dolía. Se dolía ligeramente de los isquios. Balón de Calonge. Calonge arriba. 3:45 para que termine el primer periodo. De momento, Asociación Deportiva del Viso que no consigue encontrar puerta. Ojo al Santa María. Sale la jugada del Club Deportivo Santa María. Ojo al golpe. Ojo al golpe. Me da la impresión que es Juancho. No, perdón, es Rome, el capitán del Club Deportivo Santa María. Rome que se quejaba de que le habían empujado en ese intento de elevación. Ya saben que no se puede elevar. No se puede tocar cuando elevas, mejor dicho. Y será Vasco Saraiva el que ponga el remate. Pierna derecha, busca la jugada de estrategia, es Vasco. Gol. De Asociación Deportiva del Viso que pone el 2-2. Se aprovechó del bote. De hecho, yo creo que lo buscó perfectamente. Muy rasita el movimiento de Nono y el bote que sorprendía a Bicho.
que se vio completamente superado. Se vio completamente superado en esta jugada. 3,5. El 2-2. El partido que se pone muy interesante. 2-2. Abre nuevamente completamente de par en par las puertas a cualquier tipo de resultado. El balón a zona de pivote. Intenta elevarla. Podría ser falta. De hecho es falta porque invadió la zona. Ahí vemos a Antonio Navarro. Yo creo que fue bastante claro. Intentó retirarse en última instancia. Pero yo creo que la falta es bastante clara y además es penalti porque estaba dentro de la zona de castigo. Lo va a tirar el jugador del Club Deportivo Santa María, preparado para intentar percutir sobre la puerta defendida por Calonge para volver a poner al Club Deportivo Santa María por delante en el marcador. Sería el 3-2 en una primera parte que de momento está siendo vibrante. Ahí está el lanzamiento. ¡Gol! Marca el Club Deportivo Santa María. El disparo completamente inapelable. El dorsal número 7, que es plata internacional por España y que no falló, lo tuvo claro y batió a Calonge el balón que se metía sin remisión como una exhalación dentro de la puerta del guardameta de Asociación Deportiva El Viso, que vuelve a ir contracorriente. Otra vez el pase, esta vez Nono, que no pudo colocarlo bien, se quedó un poquito atrás y además la presión del Club Deportivo Santa María, que fue muy fuerte en este intento de lanzamiento. La posición de pivote ocupada, pero también muy bien defendida por parte de la Asociación Deportiva El Viso. Se tiene que ir al suelo. Ahí está Calonge, balón arriba, buscaba el remate Carmona, pero se le fue excesivamente arriba, se fue más allá del tendido. La pelota que va a jugar Club Deportivo Santa María. Intenta el remate de cabeza, aunque no llegó a buen puerto. Carmona tirando para Calonge. Calonge abriendo. Ojo a la pelota que le podía llegar a Nono. Va a sacarla Bicho nuevamente. La bola para Bicho. Eleva la bola Bicho. Busca el disparo. Calonge, que tiene que poner los puños. Pues aún podríamos ver algún gol más en este final de primer periodo, porque están los dos equipos intentando hacer daño a su rival precisamente en estas jugadas. El saque desde la esquina, intenta la pisadita, siempre complicado controlar el esférico en estas jugadas. Consigue abrirse, llega la presión, podía ser falta, dice el colegiado que no hay nada, intenta proteger la posesión el jugador del Club Deportivo Santa María. Y aquí vemos cómo advierte la amonestación verbal a Antonio Navarro porque pitó falta. Yo creo que la falta es bastante clara y chutó la pelota hacia la gradería, un gesto que no le ha gustado en absoluto al colegiado del encuentro, que no admite ningún tipo de discusión, porque además la falta daba la impresión de que era bastante clara. El lanzamiento atrás para Bicho. Bicho que busca, consigue encontrar a Mario Ruiz. Se le va a escapar. Se le va a escapar la oportunidad a Asociación Deportiva El Viso de intentar poner el empate en el marcador. Se quedaba algo corto. Llegaba la presión de Nono. Bola de Bicho. Otra vez buscando. Puede ser el cuarto. Gol, 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 gol.
gol de Juanito. El gol del Club Deportivo Santa María. Llegaba tarde Pablo Fernández a intentar defender la jugada. Y se va Juanito por todo lo grande mientras vuelve a entrar Plata al terreno de juego. Intentar ponerla otra vez, no, esta vez va a ser el que ponga la pelota en juego. Se le va a escapar, vamos a ver si alguien consigue salvar ese esférico. Nadie lo va a conseguir. Saque de esquina que pondrá No. El internacional español sub-21, el movimiento segundo palo, va a llegar Bicho que echa la pelota a la arena. Ahí está Calonge para no llegaba la presión, la defensiva. Otra vez la pelota, Plata que se lanzaba, conseguía robarla. No, que buscaba la pelota, finalmente va a llegar para Calonge. Partido que aumenta de tensión por momentos. Carmona levanta la cabeza. Va a querer la última posesión para su equipo. Calonge. Hace la elevación. Calonge buscando la pelota banda. Intentaba jugarla Mario. Otra vez la pelota rápida. Las transiciones rapidísimas del Club Deportivo Santa María que están haciendo daño a Asociación Deportiva El Viso. Está peleando ahí en la esquina. Termina el primer periodo con este 4-2. Nos vamos a ir dejándoles con las mejores repeticiones de este partido. No se vayan porque aún quedan 2 periodos más y 2 partidos más en esta tarde fantástica de Fútbol Playa.
Lo prometido es deuda y volvemos para este partido correspondiente a la segunda división. Ya comienza lo bueno, ya comienza el fútbol playa en el canal de la Real Federación Española de Fútbol, siempre comprometida con el fútbol playa, donde ya estuvimos además en el tercer campeonato de fútbol playa adaptado de selecciones autonómicas con equipazos dándolo todo, y donde estamos ahora mismo con los dos equipos que nos están brindando de momento un espectáculo sensacional. Consigue controlar la pelota Bicho. La pelota de Bicho jugando desde la zaga, la elevación, se va a quedar corto ese pase, llegaba la presión sobre Rome. Intenta Rome levantar el esférico, vuelve a protestar, no, pero a mí sí que me da la impresión de que era fuera para Club Deportivo Santa María. Ojo al taconazo, va a llegar desde segunda línea, pone el cuerpo, llegaba la acción defensiva de Vasco Saraiva. Bola para Bicho. Bicho arriba, consigue abrirla. Vamos a ver si consiguen abrirse algo de hueco. Se le escapaba un poquito a Nono. Decía que el colegiado que no se había ido del todo. Protestaba en última instancia José Flor. Pero sí que dio la sensación de que la pelota en esta ocasión no había salido del todo. Por lo que entendemos que lo tenemos que poner en la contabilidad de aciertos del colegiado del encuentro. Están la colegiada de la otra banda señalando que no puede haber empujones. Ahí está Rome, balón al primer palo. Había un bloqueo en el primer palo que finalmente no llegó a buen puerto. Ahí está el Club Deportivo Santa María buscando la pelota desde atrás, jugando Bicho. Otra vez Bicho levantando, sonaba la cuenta atrás, y Juanito que vuelve a tener la ocasión. Está haciendo mucho daño con la corpulencia Juanito. El dorsal número 10 en la posición de pivote. Ojo, el balón de Rome buscaba el testarazo. Se va a marchar por la derecha de la puerta, defendida por Calonge. Y ahí vemos el saque de Juanito. Claro, da la sensación de que esa superioridad física que está mostrando el Club Deportivo Santa María le está dando buen rendimiento. Balón arriba, nuevamente Rome. Se queja de una falta, dice que no. Vamos a ver por qué dice. Hay dos jugadas controvertidas en esta ocasión. La falta, que yo creo que es bastante clara. Protesta Vasco Saraiva. Pero al mismo tiempo la falta anterior en el área, la posible falta, mejor dicho, en ese balón arriba donde ponía Rome su brazo en la cara de un jugador de Asociación Deportiva del Viso. Para mí, las dos, sin discusión, faltas claras y evidentes. Eso sí, la falta va a ser para Club Deportivo Santa María, que va a intentar poner el quinto en su haber, el quinto para los de amarillo. Gol. Gol, 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 gol. Llegaba otro tanto por parte del Club Deportivo Santa María. El gol del dorsal 19 Núñez, que conseguía poner el quinto para el Santa María. Se le empieza a poner un poco cuesta arriba a la Asociación Deportiva El Viso, mientras estamos viendo cómo David Muñoz se está preparando para entrar al terreno de juego, para entrar a la arena. El lanzamiento se le iba quizás excesivamente alto, echó el cuerpo hacia atrás, no pudo rematar de manera clara Pablo Fernández.
Y ahí está el Club Deportivo Santa María, que tiene una renta de 3 goles en estos instantes, que le puede permitir navegar con cierta tranquilidad en el encuentro. Ojo al remate, tuvo que coger la Calonge como si fuera un center back, ¿no? de la NBA, cogiéndola a una mano. La pelota, el remate de Nono. La ocasión, ya le estábamos diciendo que es uno de los jugadores que más le va a hacer disfrutar. Más le va a hacer disfrutar esta temporada. Intentaba el regate, sale desde atrás Asociación Deportiva El Viso, se le marcha por encima del travesaño. La busca una y otra vez. En esta ocasión ha sido Monte el que buscaba ese remate. Estamos viendo cómo va a saltar otra vez al terreno del juego. No, se tomó un poco descanso. Bueno, hemos visto una jugada un tanto paradigmática porque ha llegado Nono y le ha dado una patada a la silleta. El entrenador que le afeaba su conducta un poco, pero al mismo tiempo la confianza en un jugador de indudable calidad que desde luego pues intenta lo mejor para su equipo. El remate que se va a marchar por la izquierda de la puerta, pero desde luego el entrenador ejerciendo de míster en todo momento. Ahí está Calonge como levantaba el esférico, 2 toques con el muslo, pero llega el gol. Ha llegado el gol, ha llegado el sexto del Club Deportivo Santa María. El toque sutil. El toque sutil conseguía hacer el remate. Ahí vemos cómo vuelve al banquillo el goleador. Vemos cómo vuelve al banquillo el goleador. Y Santa María se pone 6-2. De momento, severo correctivo con un El Viso que lo está intentando por todos los medios, pero se está encontrando con un rival con una gran pegada arriba. La bola arriba, buscando otra vez la contra rápida. Ahí saliendo Nono. No se lleva el golpe. Finalmente le había quitado la pelota, o así lo estiman los colegiados, que le habían quitado la pelota de manera limpia. Le habían quitado la pelota de manera limpia al bueno de Plata. Mientras vemos cómo van a saltar otra vez 2 jugadores. La constante permuta, la constante rotación del banquillo del Club Deportivo Santa María. Se tira al suelo. Es falta clara sobre Monte. La falta sobre Góndola. Dopi intentaba avanzar por ahí Montes, tiraba por ese esférico que iba más o menos a media altura, pero no conectaba con el balón, sino que conectaba con la pierna del jugador de Asociación Deportiva El Viso. La falta bastante clara, va a ser Monte el que va a lanzar, mientras se dispone Raúl Benavente en banda para la Asociación Deportiva El Viso saltar al terreno de juego, igual que Núñez. El remate por encima del travesaño. No está siendo efectivo, no está teniendo puntería en el remate final la Asociación Deportiva El Viso. Y esto le está suponiendo un problema. La presión de Nono. Balón arriba, otra vez a la esquina, haciendo mucho daño en esos balones a la mano. Calonge, que se queja de que le había frenado ese avance o ese posible avance. El avance para precisamente Calonge, intenta elevarla. Calonge que toca para Carmona. Carmona que se encuentra con David Muñoz. Busca elevarla David Muñoz. El rechace con los 2 puños de bicho.
Con los dos puños Bicho, completamente concluyente. La bola arriba. Ojo al regate con el cuerpo. Sensacional la pelota que se pasea por el área. Busca Carmona nuevamente el esférico. Le intentaba sacar Rome. Ojo a Juanito. Con potencia Juanito. Podía ser falta. Se la va a llevar Antonio. Ahí está Nono. Nono que caracolea. Busca el disparo. Se le va a marchar con esa pierna izquierda. El remate por la izquierda precisamente de la puerta defendida por Bicho. Ahí estaba el regate, como mareaba ligeramente a Rome, que está imponiendo en esa posición de cierre su fortaleza física. Sobrepasamos, ahí está Juanito, buscaba el remate, no lo va a conseguir. Calonge que recoge el esférico. Ahí está Calonge tocando la bola. Carmona totalmente abierto. Se quedaba un poco corto. Eso podía ser falta. David Muñoz que buscaba, pero no van a encontrar el pase sus compañeros. Y ahí está Rome. Bueno, en este primer plano tenemos a Raúl Benavente, pero Rome que está siendo un valladar importantísimo para el Club Deportivo Santa María. Otra bola a la esquina. Siguiendo haciendo daño con estas jugadas, aunque no están siendo ahora en los últimos instantes fructíferas para su equipo. Cuádruple cambio preparado para el Club Deportivo Santa María. Mientras Calonge la eleva para David. Sigue David, la filtradita de David para Nono. Nono que intenta salvarla. Ahí está Nono. Fuera. Saque de esquina. Nono que se apresuró a intentar la elevación de bola. Ojo a la presión. Nono que miraba la colegiada del encuentro diciendo que estaba bien situado ese balón. Ojo al segundo palo. Intenta rematar, se le marcha arriba a Carmona. La retahíla de ocasiones de Asociación Deportiva El Viso que se están marchando al limbo. Y es esa falta de puntería más la pegada del Club Deportivo Santa María que está de momento decidiendo el encuentro con un resultado que de momento no admite ningún tipo de discusión. Ese 6-2 favorable al Club Deportivo Santa María. La va a poner en juego Carmona para Calonge. Calonge, balón arriba. Nono que intentaba ponerla dentro del corazón del área. Intenta, la pincha ahora la pelota. Intenta buscar el pase. Era un 2 contra 1. Consigue el saque de esquina nuevamente Asociación Deportiva El Viso. Era Núñez quien hacía la jugada defensiva. Eleva la pelota. Nono busca ponerla con la cabeza. No va a conseguir, porque no había nadie para rematar por parte de la Asociación Deportiva El Viso. Bola de Bicho. Otra vez a la esquina. Calonge. Vuelve a sacarla Calonge. Calonge, ojo a Nono. La consigue sacar. Es remate en segunda instancia de David, que tampoco llega a buen puerto. Vuelve a sacarla a Bicho. Se queja de una patada. Se queja de una patada Juancho. Se queja de una patada Juancho. Tenía que llegar David Muñoz para intentar rematar el esférico. Y después en el rechace se llevaba un golpe, un topetazo importante. Ha pitado finalmente falta, que va a poder poner en juego Juancho desde área propia. La pelota que va a poner en juego Juancho. Juancho desde su propia casa. Juancho, se le marcha el disparo. Se le marcha el disparo muy arriba. El control que puede ser bueno. Protestaba una posible falta Fermín. Ponía el cuerpo nuevamente Juancho. El saque de Raúl. Raúl para Carmona. Carmona que intenta darse la vuelta. Se iba al suelo el jugador del Club Deportivo Santa María, pero no parecía falta.
No parecía falta, pero la colegiada estaba muy cerca, con lo que tan cerca estaba que casi no vamos a discutir lo que ha señalado, aunque las protestas de Carmona son mucho más que ostensibles. La pelota que va a poner en juego desde muy atrás. Otra vez el Club Deportivo Santa María, que ha frenado su producción goleadora, pero que mantiene esa renta importante en el marcador. Ahí está otra vez la pelota por encima del travesaño. Son complicadas estos balones. Intentar ponerlos entre los tres palos. El remate era de José Flor. Ojo al centro. No llegaba Raúl Benavente. Nos quedan menos de 2 minutos para que termine este segundo periodo. Intenta buscarla ahora. Ahí está Plata buscando la pelota. Plata. Carmona, que lo defendió muy bien. El 1 contra 1 entre los dos. Tarjeta amarilla. El colegiado le ha dicho que son 3 ocasiones donde ha protestado. Entiendo que tiene que haber sido por protestar. Acciones defensivas. No ha pitado falta, pero saque de banda. La pondrá en juego el Club Deportivo Santa María. Plata recoge el esférico. Plata consigue la elevación. Plata buscaba el segundo palo, pero Calonge lo tuvo claro, que la pelota no cogía puerta. La elevó muy rápido. Y el detalle técnico de la elevación rapidísima del bueno de Plata, que vio como su disparo se iba ligeramente desviado. Calonge pasa la pelota a la colegiada. No sabemos lo que ha pasado, qué es lo que ha dictaminado la colegiada. Es bote favorable a Asociación Deportiva El Viso, con Calonge abriendo banda. Puede ser buena, intenta tocarla al centro. Se le marcha arriba, solicita el saque de esquina, pero la colegiada, que no lo tenía claro, el remate de Caballero, que se marchaba por encima de la portería defendida por Bicho. Ahí está Bicho. Bola arriba. Esas pelotas que tanto están haciendo daño, que ha conseguido defender perfectamente Nono. Otro saque de banda. No había nadie más que un zaguero de Asociación Deportiva del Viso para intentarse hacer con el esférico. Nono, que acudía a la presión. A bajar, ahí está Carmona. La falta sobre Carmona. La falta sobre Carmona de Núñez. Aquí yo creo que claramente tenía ventaja Carmona en esta jugada. Se llevaba la tarascada. El golpe que también se llevaba Núñez, el dorsal número 19 del Club Deportivo Santa María. Vamos a ver hacia dónde ha dirigido la falta el trío arbitral. Carmona, que se dolía en el suelo, que es ahora ayudado por su compañero, ayudado por Caballero. También se consigue restablecer Núñez, y por la orientación del cuerpo de la colegiada, la falta que ha sido señalada a Núñez, precisamente con un disparo de Carmona, que tiene ahora una ocasión de oro para intentar recortar distancias en el marcador. La falta que, como ya habíamos anticipado, parecía clara, favorable a Asociación Deportiva El Viso. Ahí está Carmona, el que se dirige al lanzamiento. Ahí está Carmona. El disparo de Carmona lo consigue achicar Bicho. Lo conseguía achicar Bicho. Disparo potente con el interior de la pierna, pero con ese adelantamiento de posición conseguía cerrar
la puerta, bicho. No, la peleaba desde el suelo. Menos de 15 segundos y terminaremos este segundo periodo del reloj que sigue corriendo. Y el marcador que no se ha movido mucho. El balón que se puede quedar solo. ¡Gol! Marca Nono a 0,6 para que termine el segundo periodo. Marca Nono el gol, vamos a llamarlo de la esperanza, el gol del posible punto de inflexión buscando la remontada Asociación Deportiva El Viso. El remate de Nono de oportunismo, pierna izquierda, balón abajo, muy complicado para Bicho. Vamos a ver este último disparo que va a tener el Club Deportivo Santa María a la izquierda. No va a conseguir conectarla bien. Termina el segundo periodo con ese gol en las postrimerías de este segundo periodo que de momento arroja algo de luz a la trayectoria de la Asociación Deportiva del Viso en este partido. Les dejamos con las mejores jugadas de este segundo periodo. No se vayan, porque la conclusión del mismo se abrirá en el tercer periodo.
Tercer periodo, a puntito de comenzar, con una asociación deportiva El Viso que consiguió poner el tercer tanto al final del tercer periodo, quedan nada más 0,6 segundos, el segundo tanto de Nono, y que abre las puertas a una posible remontada difícil, a la heroica, a la épica. Vamos a ver si es posible, cimentado en las buenas acciones de sus compañeros. Ojo, la pelota se le va a quedar a Nono. Nono que intenta elevarla, la chilena de Nono, la defensa del Club Deportivo Santa María, que plantea ahora ya 3 jugadores en defensa, dejando en muchos momentos a Juanito como única referencia en la parte de arriba. El saque la va a sacar Rome. El saque de banda, la elevación, ahí está Nono. Nono que remata otra vez de puños. Buscaba Vasco Saraiva el remate, pero bicho que volvía a poner los puños. Es de atajar poco, pero poner puños con mucha solvencia. El balón de Carmona, la apertura banda, va a intentar la no va a conseguir la puerta. Y está Carmona, Rome que pone el cuerpo, y ojo a la presión intensa que está poniendo Asociación Deportiva El Viso, buscando el cuarto que pueda abrir la puerta a ciertos nervios en el Club Deportivo Santa María. Calonge dentro del área, la chilena que no consigue enganchar. Bermejo no consiguió engancharla bien. Bermejo, la pelota al centro, busca y no encuentra a nadie. Sale la carrera del jugador de Asociación Deportiva El Viso. Finalmente se estorbaban entre Mario Ruiz y Nono. La bola para Juanito, no consigue rematar Juanito. Se empieza a ver cierto cansancio en el Club Deportivo Santa María, y estamos viendo cómo va a haber cuádruple cambio. Lo ha visto perfectamente el entrenador del Club Deportivo Santa María. Balón arriba, le va a llegar a Calonge, sobrepasa la línea de fondo, consigue ponerla en juego Calonge nuevamente. Sale Carmona, eleva Carmona la pelota para Calonge. Calonge que busca el remate. Ahora sí que la atrapa de una, bicho. Ojo a Juanito. El balón que se queda atrás. Estaba descolocado Calonge. El remate que intentaba Mario. La elevación de Nono. Otra vez de puños, bicho. La bola, otra vez otro remate. Bueno, pero de Vasco Saraiva. Se ha pegado un buen costalazo ahora, bicho, sobre el palo de la portería. Y estamos viendo el golpe y el dominio de Asociación Deportiva El Viso, que no se está traduciendo en más goles en el marcador, con lo que sigue esa renta de +3 favorable a Asociación Deportiva El Viso. La pelota que va a poner en juego Vasco Saraiva. Busca Calonge. Calonge que vuelve a elevar la Saraiva, que busca la pelota. El control de Mario Ruiz. Continúa la presión defensiva. Ya no hay ni siquiera presión arriba. Consigue recogerla Calonge, balón arriba. Toca, pero roba Deportivo Santa María. Podría buscar el disparo. Llegaba la acción defensiva de Vasco Saraiva, que se está convirtiendo en uno de los baluartes del equipo. El jugador fichado para esta temporada de Asociación Deportiva El Viso. Intenta buscar la pelota para Nono. Busca la elevación. Ocupa el espacio.
Buscaba el espacio, yo creo que sí que lo ocupó, estaba claro. Fíjense cómo intentaba rematar, pero se le ocupaba el espacio. Ya saben que no pueden hacerlo, la falta clara. Y ojo, porque no va a tener una ocasión de oro para poner 6-4 en el marcador. Intentar apretar, intentar reducir al máximo la distancia del Club Deportivo Santa María Club de Fútbol. A falta de 7:47 para que termine. A falta de 7:47 para que termine este tercer periodo. Nono, que tiene una ocasión de oro. Una ocasión de oro para Nono. Ahí está Nono. Nono, que se dispone, pierna izquierda, la saca Bicho. Achicó nuevamente Bicho. Bueno, que a la larga se está convirtiendo posiblemente, yo diría que mejor jugador del partido incluso. No sé qué opinarán nuestros telespectadores, pero desde luego partido muy completo, intervenciones decisivas. Carmona, que busca el balón en la banda. Recibe la tarascada, el empujón, que es claro. Intentaba llegar Bicho, conseguía recogerlo. Era Vasco Saraiva. Insistimos, jugador muy, pero que muy. El golpe se acaba de llevar. No. Se acaba de llevar Nono. Un golpe importante. Vamos a ver la pelea entre los dos jugadores. Y cómo caía Joselito encima suyo. Se está quejando de un golpe en la nariz, claramente. Estamos viendo. Se lleva el golpe de Joselito. Está doliéndose, sigue doliéndose Nono en el suelo. Primer plano de Caballero. También se acercaba Calonge a preguntar sobre el estado, pues si podía reincorporarse o no. Mientras estamos viendo pues que tanto Plata como Rome están pendientes de entrar nuevamente a la arena. Está el diálogo entre el cuerpo técnico del Club Deportivo Santa María con el colegiado. También se levantaba Romen como capitán del equipo. Y ahí está Nono, que sigue doliéndose, siguen cuclillos doliéndose. Ahí está Nono. El disparo que se va a marchar por encima del travesaño. Estos balones lejanos no ha conseguido ninguno de los dos equipos llevar el esférico entre los tres palos. Ojo, otra vez el balón que se va a quedar pendiente. La jugada para Nono, que consigue salvarla. No, dice que le sale. Yo personalmente creo que no ha llegado a salir ese balón. Bicho, balón arriba. La busca Plata. La va a perder Plata. Llega Mario Ruiz. La elevación para Nono, que busca elevarla. El remate, el segundo remate. Le ha faltado acierto. Asociación Deportiva El Viso se ha llevado la tarascada de su propio compañero, aunque parecía que hubiera un ligero empujón del jugador de Asociación Deportiva El Viso. Arena en los ojos para Bicho, que insistimos, para mi gusto está siendo el mejor jugador del partido, sin lugar a dudas. Ya no solo por las numerosas intervenciones, sino también por esa forma en algunas ocasiones poco ortodoxa de despejar con los puños. Un poco al estilo de aquel mítico portero de la selección alemana. No hablo de fútbol playa, hablo de fútbol real.
como era Andreas Kopp, que también conocido como el puño de hierro, ¿no? Que no conseguía o no embolsaba balones, sino que los despejaba y con esa manera de pararse hizo un hueco en la élite mundial de los guardametas. Otro balón arriba. Otro balón arriba. Recoge Carmona. Y quedan 6 minutos. Ahora sí, 6 minutos. Calonge para Carmona. Carmona que busca la esquina. El balón que se va a perder por línea de banda. 5:50 para que termine esta... 5:50 para que termine esta tercer periodo, perdón. El balón arriba. Intenta ganar algo de tiempo. Se va por la banda. La presión de Nono. Le va a llegar nuevamente a Calonge. Calonge para Nono. Contemporizando muchísimo más el partido en este tercer periodo. El Santa María. Otro rechace de puños de Jairo, que más que bicho parece Mazinger Z, sacando puños en todo momento para proteger, poner a buen resguardo su portería. Y está Carmona, Carmona que intenta regatear, se va al suelo, se va la patada, intenta elevarla, otra elevación. El tercer toque se le fue ligeramente ladeado y David Muñoz, que no consiguió conectar bien la chilena. Estábamos viendo a Carmona cómo se reincorporaba, aunque se dolía de una posible patada dentro del área. Será Calonge el que ponga el balón en juego para Carmona. Otra vez rotación del Club Deportivo Santa María. Carmona buscando la bola para Calonge. Calonge para Carmona. El gesto técnico que era maravilloso de Carmona. Buscando engañar. Buscando engañar. Ahí estaba Rome. Balón atrás. Bicho la pone de cara. Es buena la jugada de estrategia. Calonge la va a perder. Estuvo un poco más listo. Llegó la pelota al travesaño. Llegó la pelota al travesaño. Casi llega el séptimo del Club Deportivo Santa María, que yo creo que hubiera sentenciado el encuentro. De todas maneras, bastante difícil ahora mismo para el Club Deportivo Santa María, que intenta ahora defender esta jugada. Carmona, la falta de Rome, no, se queja. Se queja. Vamos a ver esta última jugada entre Carmona y Rome. Vamos a ver. No, yo creo que no había nada en esta ocasión, no. En esta ocasión no, se queja de un golpe, pero no ha sido así. Saque de banda favorable a Carmona. Saque de banda favorable a la Asociación Deportiva El Viso, que devuelve el esférico desde atrás. El Club Deportivo Santa María. 3:17 para que termine. Juanito no consigue rematar Plata. Otra contra. Ahí está la Asociación Deportiva El Viso. Se le escapa la elevación de balón. Plata que ponía el cuerpo. Juanito que intenta salir con mucha fuerza. Marca Juanito el séptimo. Salió con muchísima potencia, superó claramente a Vasco Saraiva. La pelota que se coló como una exhalación en la puerta de Calonge. Y cada vez más la sensación de que esa fortaleza física de los Rome, Plata y Juanito ha desarbolado al juego de pequeños, ¿no?, de la Asociación Deportiva El Viso.
El balón dentro de esa jugada de estrategia, el testarazo que se le marchaba por encima a Vasco Saraiva. Y el partido que ahora mismo ya está muy complicado para la Asociación Deportiva El Viso. Rome busca a Bicho. Otra vez la presión, intenta llevársela, no consigue. No lo consigue David Muñoz, balón arriba de Bicho. Intenta avanzarse, de hecho lo consigue. Se va Raúl Benavente tocando al centro, buscando a Vasco, pero va a llegar finalmente a la posición de Juanito otra vez, que buscaba con pierna izquierda otro gol más en su haber. Salta al terreno del juego Mario Ruiz por Asociación Deportiva El Viso. Balón que le golpeaba en la mano al jugador del Club Deportivo Santa María. Entendió que fue involuntaria. Balón de Mario Ruiz. Saque por la banda. Otra vez a Tarascada. Mario. Jugada defensiva de Rome. Bueno, es que claro, estamos hablando muchísimo de Bicho y de todas sus maneras de parar balones, pero ojo al partido de Rome. Ojo al partido de Rome, porque está consiguiendo cerrar todas las puertas. Nono que se la lleva. Nono que intenta abrirse hueco. Delante tiene a la defensa. La vuelve a sacar Bicho. Vaya partido de Bicho. Juanito. Busca Juanito la consigna, que es clara: terminar jugada. Queda 1 minuto de partido. Con un Juanito que ha hecho prevalecer su fuerza física en este partido. Raúl Benavente. Calonge que la eleva. Calonge que puede buscar el disparo. Ojo al pase. La jugada. ¡Qué jugada más bonita de la Asociación Deportiva El Viso, que pone el 4º gol! Vamos a ver cómo tocaba Calonge para Raúl y terminaba el pase de David Muñoz para que llegara Nono y marcara su 3er tanto del partido. 7-4. No le va a dar tiempo para remontar. Sería una auténtica sorpresa, pero dejando... Bueno. Rome, que se ha pasado de fuerza. 7-5. Pues empañando un poquito el partido. No creo que puedan empañar el partidazo que han hecho los dos, pero es verdad que se ha pasado de fuerza aquí Rome, que superaba a Bicho en esa vaselina. 33 segundos, 7-5. Claro, ahora va a salir en tromba Asociación Deportiva El Viso buscando un gol más. Un gol más que pudiera poner en peligro la victoria. Calonge. La pelota que se pasea. La pelota que se ha paseado por la línea de fondo. Otra vez Juanito haciendo diabluras. Una mala duna y el balón que se metía adentro hubiera sido un golazo espectacular por parte del jugador del Club Deportivo Santa María. Ahí está Juanito, se la va a llevar Nono, que arranca, balón arriba. Termina el partido con victoria para el Club Deportivo Santa María. 7-5. Pues me atrevería a decir que incluso un tanto sorprendente, aunque el Club Deportivo Santa María plantea un muy buen equipo, con esa fortaleza física sobre todo que hoy en el partido se ha hecho valer, sobre todo con el cierre Rome, con la portería con un Bicho superlativo y con los goles de Juanito, con el dorsal número 10 del Club Deportivo Santa María, que ha marcado hasta 3 tantos. La Asociación Deportiva El Viso, que debuta con derrota. Nosotros les vamos a dejar con los mejores momentos de este 3er periodo. Y no se vayan, porque el siguiente partido va a ser entre
el Ciudad de Cádiz y Atlético Rusadir en esta segunda división del fútbol playa nacional que hoy comienza y que nos va a deleitar a todos con grandes goles aquí en el puerto de Santa María. No se vayan, volvemos enseguida con el siguiente encuentro.